Hubo un tiempo en que pensábamos que el universo era una gran esfera oscura, silenciosa, infinita, pero solitaria. Un mar de estrellas lejanas con sus galaxias, nebulosas y planetas flotando como hojas sobre la superficie de un lago inmóvil. Pero ahora, en pleno 2025, una advertencia lanzada por un ganador del premio Nobel está rompiendo esa imagen en 1000 pedazos. Esta advertencia no vino de un astrólogo ni de un teórico conspiranoico. Vino de un físico laureado, respetado en la comunidad científica. Un hombre que dedicó su vida entera a estudiar el universo conocido. Y ahora, tras revisar los datos más recientes del telescopio espacial James Webb, ha dicho algo que no debería tomarse a la ligera: esto no pertenece a nuestro universo. Es otra cosa. Es otro universo. Pero, ¿qué significa realmente eso? ¿Cómo puede afirmarlo un científico? ¿Y qué ha encontrado el James Webb que ha causado semejante afirmación? Lo cierto es que desde su lanzamiento, el telescopio James Webb ha cambiado el juego por completo. Sus imágenes no solo han sido espectaculares, han sido desconcertantes. Lejos de confirmar lo que ya sabíamos, han sembrado más dudas que certezas. Como si el universo, al ser observado con más precisión que nunca, nos estuviera diciendo: no habéis entendido nada. Lo primero que sorprendió a los astrónomos fueron las galaxias demasiado antiguas. Galaxias enormes, complejas y bien formadas, que no deberían existir tan pronto después del Big Bang. Según nuestros modelos, simplemente no había tiempo suficiente para que se formaran así. Pero ahí estaban, brillando en el abismo, burlándose de nuestras ecuaciones. Luego llegaron las estructuras imposibles, patrones que no siguen las leyes físicas que conocemos. Regiones del espacio donde la expansión del universo parece acelerarse en direcciones opuestas. Y más recientemente, puntos oscuros, vacíos de materia, pero con comportamiento gravitacional. Como si algo invisible, o mejor dicho, algo que no pertenece a nuestra realidad, estuviera interactuando con nuestro universo sin pertenecer a él. Fue en ese contexto que este Nobel, cuyo nombre se mantiene reservado por motivos de seguridad, dijo una frase que resonó como un trueno en la comunidad científica: las leyes que rigen estos datos no son las nuestras. No es solo que haya algo más allá. Es que estamos viendo fragmentos de un sistema diferente. Es otro universo superpuesto al nuestro. Uno que interfiere, colisiona, o quizás intenta comunicarse. Lo que estás a punto de descubrir en este video no es solo un fenómeno astronómico. Es una grieta en la percepción de la realidad. Porque si lo que el James Webb está captando no pertenece a nuestro universo, entonces quizás debamos preguntarnos: ¿qué es nuestro universo? ¿Y cuántos más existen? Prepárate, porque esta historia te va a llevar más allá de las galaxias. Más allá del tiempo. Te llevará a una posibilidad tan fascinante como inquietante: que el universo en el que vivimos puede ser solo una capa de algo mucho más vasto. Desde que el telescopio espacial James Webb empezó a enviar sus primeras imágenes y datos, la comunidad científica se ha visto forzada a reexaminar algunos de los fundamentos más básicos sobre cómo se formó el universo. Pero ahora, la conversación ha evolucionado de forma inesperada. Ya no se trata únicamente de galaxias tempranas más brillantes y estructuradas de lo esperado, o de estrellas que parecen demasiado maduras para el tiempo en que surgieron, sino de una anomalía aún más inquietante: la posibilidad real de que estemos observando rastros de otro universo que interactúa con el nuestro. Todo comenzó con un patrón repetitivo que los astrofísicos no podían explicar con las leyes físicas actuales. Galaxias que aparecían en lugares donde no deberían, estructuras simétricas que rompían el modelo inflacionario del Big Bang, e incluso fluctuaciones de energía que no encajaban con ningún tipo de materia o fuerza conocida. Lo más desconcertante fue lo que algunos investigadores llamaron un eco gravitacional. No una señal luminosa, no una onda de radio, sino una distorsión sutil en el espacio-tiempo, como si algo gigantesco, pero invisible, estuviera empujando desde fuera de nuestro universo observable. Uno de los físicos más respetados del planeta, cuyo nombre aún no se ha revelado en medios oficiales por razones de confidencialidad científica, y galardonado con el premio Nobel por su trabajo en física cuántica, rompió el silencio con una frase demoledora: lo que estamos viendo no es de este universo. O al menos, no solo de este. Esa afirmación, cuidadosamente medida, no proviene del entusiasmo fantasioso, sino del peso de cientos de horas de cálculos, observaciones cruzadas y análisis con inteligencia artificial. ¿Qué significa esto, exactamente? En pocas palabras, el universo que habitamos podría no estar solo.
Los científicos están empezando a considerar seriamente que el James Webb ha detectado evidencia de una interacción interdimensional, una fuga de energía o materia proveniente de una realidad paralela, una membrana cósmica contigua a la nuestra, como si el espacio-tiempo fuera solo una capa en un complejo multiverso. Este concepto, que hasta hace poco era patrimonio exclusivo de la teoría de cuerdas y los modelos de inflación eterna, está cobrando nueva vida, con datos empíricos que no pueden ser ignorados. Imagina por un momento que nuestro universo es solo una burbuja entre millones, flotando en una espuma cósmica de dimensiones inimaginables. Algunas de esas burbujas podrían ser estables, otras colapsar, y algunas más, como sugiere esta nueva hipótesis, podrían incluso tocarse, filtrarse, o interferir ligeramente entre sí. El telescopio James Webb, gracias a su sensibilidad infrarroja extrema, podría estar captando las huellas de uno de esos contactos. ¿Una colisión lejana? ¿Una resonancia energética? ¿Una especie de sintonización entre realidades? El Nobel que ha hecho esta advertencia ha dejado claro que aún falta mucho por entender, y que esto no es una afirmación absoluta, sino un llamado a mirar más allá de los modelos actuales. Pero también ha subrayado que, por primera vez en la historia de la física moderna, hay indicios que podrían respaldar una idea hasta ahora relegada a la ciencia especulativa, que nuestro universo no es único, que en determinadas condiciones, podríamos ver, aunque sea por instantes, lo que ocurre en los bordes de otra realidad. Pero hay algo más. Algunos de los datos muestran simetrías inversas en ciertas galaxias extremadamente lejanas. Es decir, estructuras que parecen seguir una lógica espejo con respecto a las leyes físicas que conocemos. Como si allí, en esa dimensión o universo vecino, la flecha del tiempo funcionara en sentido contrario, o las partículas fundamentales obedecieran a otro conjunto de constantes. No estamos hablando solo de un lugar extraño, sino de una realidad totalmente diferente, donde la materia, el tiempo y el espacio podrían haber evolucionado bajo principios completamente ajenos a los nuestros. Esto, claro, no está exento de controversia. Muchos científicos están pidiendo cautela, revisión metodológica y más observaciones antes de sacar conclusiones definitivas. Pero lo cierto es que el simple hecho de que un Nobel haya planteado esta posibilidad públicamente marca un antes y un después en la historia de la cosmología. Y si esto fuera cierto, ¿qué consecuencias tendría? ¿Podríamos, algún día, comunicarnos o incluso viajar entre universos? ¿Qué sucedería si los límites de nuestra realidad no fueran límites absolutos? ¿Y si cada decisión, cada posibilidad, realmente existiera en otra rama del multiverso? Estas ideas, aunque aún rodeadas de misterio, ahora no suenan tan lejanas. La ciencia está atravesando una frontera delicada, donde lo observable se funde con lo metafísico, y donde el universo empieza a parecerse más a una sinfonía multidimensional que a una máquina newtoniana. Y en medio de esa sinfonía, el James Webb ha comenzado a tocar una melodía que nunca antes habíamos escuchado. Una melodía que podría ser el eco de otro universo. Mientras los datos del telescopio James Webb continúan llegando, y las interpretaciones se multiplican en laboratorios y universidades de todo el mundo, una pregunta permanece suspendida en el aire como una bruma densa: ¿y si esto no fuera una anomalía pasajera, sino una revelación definitiva de que no estamos solos, ni siquiera en el tejido mismo de la existencia? La idea del multiverso, durante décadas, fue considerada un ejercicio de filosofía matemática. Se hablaba de él en salones académicos, pero siempre con una sonrisa escéptica. Un concepto fascinante, sí, pero sin pruebas reales. Sin embargo, ahora que el James Webb ha empezado a romper los límites de lo observable, ese antiguo escepticismo comienza a desmoronarse. Pero hay algo aún más desconcertante: los efectos colaterales que los científicos están comenzando a notar. Algunos cosmólogos señalan perturbaciones mínimas pero persistentes en la radiación de fondo cósmico, como si algo hubiera alterado ligeramente el mapa de energía remanente del Big Bang. ¿Qué puede modificar una huella tan antigua, si no es una interacción con algo externo? Otros hablan de la asimetría hemisférica, una anomalía detectada en la distribución de galaxias, como si un lado del universo estuviera siendo tironeado por una masa invisible más allá del horizonte cósmico. Estos patrones, aunque pequeños, se repiten. Y eso es lo que más preocupa, o fascina, a los astrofísicos. La repetición, la recurrencia. Eso es lo que transforma lo improbable en lo significativo. La comunidad científica se divide. Hay quienes defienden que lo observado son errores de calibración, o fenómenos aún desconocidos pero perfectamente explicables desde la física clásica. Sin embargo, cada vez son más los que se atreven a decirlo con claridad: el universo nos está hablando de algo más grande.
de algo que no podemos ver directamente, pero que deja su huella. Como el viento, invisible, pero innegable. El premio Nobel que encendió la llama de este debate ha ido más allá en recientes conferencias. En una declaración que ha recorrido foros especializados como una corriente eléctrica, afirmó: estamos al borde de una nueva física. No es el fin del conocimiento, es su renacimiento. ¿Y si lo que entendemos como universo es solo una membrana vibrando en una estructura mayor? ¿Y si nuestras leyes, nuestras constantes físicas, solo rigen en esta pequeña burbuja cósmica, pero allá afuera, más allá del horizonte de eventos, más allá del tiempo mismo, existen otras realidades regidas por otros lenguajes? No se trata de una fantasía, sino de la hipótesis más audaz del pensamiento humano, que la totalidad de lo que somos forma parte de algo infinitamente más vasto. Y sin embargo, entre toda esta magnificencia teórica, hay una pregunta que nos devuelve al suelo, que nos humaniza. ¿Qué significa esto para nosotros? Quizá nada. Quizá no podamos jamás acceder a ese otro universo, tocarlo, habitarlo, comprenderlo del todo. Pero saber que podría estar ahí, rozando en nuestro como dos hojas movidas por el mismo viento cósmico, cambia radicalmente nuestra posición en la existencia. Ya no somos el centro del todo. Ni siquiera somos todo. Somos una posibilidad entre muchas. Y eso no nos empequeñece, nos libera. Imagina que por un instante, las fronteras del tiempo se diluyeran. Que los sueños, los recuerdos, los anhelos que creíamos privados, fueran ecos de una conciencia más amplia. Tal vez el multiverso no sea solo un fenómeno físico, sino una puerta filosófica, una grieta espiritual en la superficie de la realidad. El telescopio James Webb no solo observa galaxias, nos observa a nosotros. Nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestra historia, nuestro destino. Porque si hay otros universos, entonces también hay otras versiones de lo posible, otros futuros, otras versiones de lo que somos. O podríamos llegar a ser. Y ahora, más que nunca, la ciencia se convierte en una forma de poesía, una brújula hacia lo infinito. El universo ya no es una caja cerrada, sino un escenario en expansión perpetua. Un escenario donde, tal vez, alguien más también nos esté observando. Quizás no seamos el primer universo. Quizás no seamos el último. Pero sí somos el que, por fin, ha comenzado a hacerse las preguntas correctas.